Buenas tardes, soy la doctora Esmeralda Cobos Alfaro, neuróloga y neurofisióloga clínica. El día de hoy, en conjunto con el Colegio Médico de Querétaro, vamos a hablar sobre algunas consideraciones importantes y recomendaciones con respecto al nuevo coronavirus COVID-19 y pacientes con enfermedades neurológicas. COVID-19 es una nueva enfermedad que puede afectar los pulmones y las vías respiratorias. Es causada por un nuevo coronavirus, el cual se detectó por primera vez en China en diciembre del 2019 y desde entonces la enfermedad se ha extendido a otras partes del mundo. Es así como la Organización Mundial de la Salud la declara como una pandemia el 11 de marzo del 2020. La enfermedad se caracteriza por síntomas que pueden ir desde leves, como malestar general, dolor de garganta, fiebre, tos, estornudos o dolor de cabeza. Sin embargo, la enfermedad puede ser más grave en algunas personas y provocar neumonía, dificultad respiratoria e incluso la muerte. En medio de las crecientes preocupaciones sobre el impacto del nuevo coronavirus, es importante comprender tanto los riesgos, así como abordar algunas consideraciones específicas para las personas que viven con algún padecimiento neurológico. Entre los más frecuentes se encuentran epilepsia, migraña, Parkinson, esclerosis múltiple, demencia u otras enfermedades neurodegenerativas. Algunas consideraciones importantes a mencionar: en pacientes con diagnóstico de epilepsia o antecedente de migraña, no existe hasta la fecha evidencia en un incremento en el riesgo de contagio de infección del coronavirus en estas personas en comparación con el resto de la población. Sin embargo, en pacientes con enfermedades catalogadas como neurodegenerativas, por ejemplo, Parkinson, demencias, antecedente de enfermedad vascular cerebral, infartos o hemorragias cerebrales, estos pacientes se encuentran en un grupo de alto riesgo, ya que estamos descubriendo que el nuevo COVID-19 suele ser más severo en personas de mayor edad y con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión. Por último, mencionar que en el caso de los pacientes con esclerosis múltiple, no hay evidencia actual sobre cómo afecta COVID-19 a las personas con la enfermedad en ninguna de sus formas clínicas. Sin embargo, sí se han realizado ya los primeros registros sobre pacientes con esclerosis múltiple que han sido positivos para COVID-19 y no se ha encontrado que este padecimiento sea un factor de riesgo para el desarrollo de una enfermedad con mayor gravedad. Algunas recomendaciones con respecto a la medicación en pacientes que tengan enfermedades crónicas neurológicas y que requieran el uso de medicación continua. Es importante que tengan a la mano un suministro adecuado de medicamentos, idealmente por 3 meses. Es importante consultar en su hospital o institución, algunos de ellos ya tienen algunos programas con recetas que pueden ser resurtibles, o bien, si el paciente cuenta con seguro de gastos médicos, ponerse en contacto con su compañía. Los pacientes que tienen ya algún síntoma respiratorio o que han sido confirmados con coronavirus, es recomendable no suspender los medicamentos de uso neurológico, sobre todo en pacientes que estén con algún tipo de antiepiléptico o de medicamentos para Parkinson o terapias modificadoras de la enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple. Si existe alguna duda sobre el uso conjunto de algún otro medicamento, hay que tratar de ponerse en contacto con el médico vía telefónica o por algún otro medio. Pacientes con esclerosis múltiple, las decisiones relacionadas tanto al inicio del tratamiento, la continuación de algunas terapias modificadoras de la enfermedad, así como el manejo sintomático que tenga el paciente, siempre debe realizarse de forma individualizada y bajo la guía del neurólogo. Los pacientes con esclerosis múltiple, ya tratados con terapias modificadoras de la enfermedad o bien tratamiento inmunosupresor, debemos recordar que estos funcionan suprimiendo o modificando el sistema inmunológico. Esto puede aumentar el riesgo de contraer infecciones diversas, incluyendo las de origen viral. Es por ello que se deben de maximizar las medidas para evitar el contagio. Debido al riesgo de recaídas, el descontinuar alguno de estos fármacos, se sugiere una cuidadosa vigilancia mediante algunos parámetros de laboratorio
buscando siempre un equilibrio entre la seguridad y la eficacia. En pacientes que tengan citas programadas y se encuentren estables en su enfermedad, es decir, que no requieran algún ajuste inmediato de su medicación, deben valorar reprogramar sus citas o bien ponerse en contacto con su médico. Hay que considerar algunas alternativas para las visitas al médico en consultorio. Algunos hospitales están ofreciendo la opción de telemedicina que ayuda tanto a los pacientes como a los médicos a mantener el distanciamiento social. Si la persona muestra algún síntoma respiratorio o si ha tenido contacto con alguna persona positiva para la enfermedad, debe quedarse siempre en casa y comunicarse con su médico. Es importante evitar acudir a urgencias y que esto sea únicamente en caso necesario. Por ejemplo, pacientes con epilepsia que tengan crisis con una duración mayor a la habitual, crisis continuas que no recuperen el estado de despierto, crisis diferentes a las habituales, deberán acudir a algún servicio de urgencias. Pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple que tengan algún síntoma neurológico, déficit motor, sensitivo, visual, que tengan una duración mayor de 24 horas, deben ponerse en contacto con su neurólogo y valorar la necesidad de tratamiento intravenoso o bien ajustes a la medicación. A pesar de que estamos en un periodo de contingencia, es importante siempre mantener una rutina. Tratar de tener horarios específicos de trabajo y de entretenimiento. En la medida de lo posible, realizar alguna actividad física y mental, mantener adecuada higiene del sueño, alimentación regular y balanceada. Sobre todo en pacientes con migraña o epilepsia, sabemos que el estrés físico o emocional puede conllevar mayor riesgo de crisis. Pacientes que acuden a algún tipo de programa de apoyo para el tratamiento de su enfermedad, es mejor en estos momentos quedarse en casa y buscar algún recurso en internet. Puede haber muchas opciones sobre actividades físicas o de relajación, incluso actividades que nos permitan estar activos mentalmente, algún curso en línea o aprender alguna nueva actividad. A pesar de que estamos en un periodo de distanciamiento social, es importante buscar algunos métodos alternativos de interacción que nos permitan estar comunicados con nuestros seres queridos. Las llamadas o videollamadas pueden resultar una buena opción, sin embargo, es importante mencionar siempre el uso limitado de estos medios digitales. Si su familiar tiene demencia o se encuentra viviendo en alguna casa de retiro o asilo, es importante que se asegure que el sitio cuente con la atención y los recursos necesarios para su cuidado. Manténgase en contacto con su familiar a través del uso de videollamadas. Si decide llevarse a su familiar a casa, es importante que se asesore con su médico. Recuerde que esta pandemia puede durar algunos meses y se asegure de tener en casa todo lo necesario para su cuidado. Importante seguir las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Todos tenemos riesgo de contagio y de complicaciones, pero este riesgo resulta mayor en personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión. Es importante por ello mantener el distanciamiento social, no participar en actividades grupales, mantener una adecuada higiene de manos, que te quedes en casa y limites las visitas externas innecesarias. Infórmate por los medios adecuados y confiables, sigue los comunicados de la Secretaría de Salud, cuídate y cuídanos a todos. Recuerda, importante, quédate en casa. Muchas gracias.